Bienvenidos, queridos nerudianos. Iniciamos esta transmisión de los ojos y oídos de Tomás Lago, amigo de Pablo Neruda. Vamos a continuar con nuestra amiga Cristina Labat y José Hilton Rosa, Francia, Brasil y Chile, presentes en esta oportunidad. Entonces, adelante Cristina Labat con su fragmento en francés. Merci Alfred. Alors, Vision fugace depuis la cachette. Il faut réciter des poèmes originaux du chant général 2 septembre 1948. Dimanche dernier, j'ai vu Pablo pour la première fois depuis l'année dernière. Robin m'a téléphoné après le déjeuner en me disant qu'il était chargé de me prendre rendez-vous chez lui pour 3h30 de l'après-midi. Sans autre explication, j'ai compris, vaguement, que ça pouvait être quelque chose de lié. Alors indiqué, bien qu'il vienne de l'avenue Lasso, il était déjà là en arrière-plan. Ce qui s'est passé. Manuel Solimano venait nous chercher dans la camionnette pour nous emmener au rendez-vous. Quand je suis arrivé, Robin jouait à la marelle avec Masson et Samuel Letellier et Roa. Le vent est arrivé et nous sommes partis immédiatement sans rien demander, mais j'ai pensé que nous allions loin en dehors de Santiago. Ma surprise était, lorsque nous sommes arrivés dans une maison avec jardin à Providence, et qu'ils nous ont fait sortir. Pablo était dans une petite pièce donnant sur la rue reliée à la salle à manger, où un groupe de personnes était réuni. J'ai salué Delia d'abord. À ses côtés étaient Laurita, Fernando, Mimi, Gordo. Dans la salle à Arbarca, Pablo était plus gros, avec un moustache et une barbe. Un moustache épaisse et abondante. Il portait sa veste en velours côtelé, couleur miel. Après les salutations, nous avons commencé à parler de ce qui est sorti avec un certain désordre. Des questions lâches des chants. Lola, Angèle, Albertina. C'était une pièce pas très grande, avec un portrait de Will, d'une femme à l'Est, d'une femme de l'Est. Ils nous ont offert un verre de whisky. El Negro m'a donné quelques explications sur une invitation qu'il avait faite à Rex pour voir Pablo. Il y a quelque temps, parce qu'il croyait que je l'avais déjà vu. Il était surpris que ce soit la première fois que nous nous rencontrions. Ensuite, il fallait lire ce qu'il avait écrit récemment. Plus de 70 pages de canto général, de chant général, fait entièrement entre le 27 juillet et le 10 août. Comme il m'avait expliqué, conversant, El Negro a dit qu'il s'attendait un peu de ne pas aller aussi vite. D'abord, il verrait ses amis, puis, plus tard, il pourrait augmenter les choses. Bon. Bravo. Merci. Bueno, siguiendo con vamos a terminar la carta del capítulo anterior. Dice, la acompaño también un grabado suyo para que, si usted lo prefiere, se realicen las ilustraciones con esa técnica y no con pluma. A veces es mejor por el cliché. Creo que sirve el dibujo porque siempre que se mantenga el tipo de estilo los demás. Me encontré con René Mesa en la calle y me dijo que esta semana creía que irían a sacar las goteras a la casa. Juanito se le había perdido porque, según creía él, temía aparecer después de haber recibido 200 pesos de usted, una vez a cuenta de un trabajo que nunca cumplió. Corpus está en Valparaíso y piensa irse esta semana a Buenos Aires, si tiene avión. En caso contrario, regresará a Lima. Estuvo a verme en el museo el domingo en la tarde, bostezando muerto de sueño, rendido de cansancio. Sería, estos españoles, lo había hecho oírse todo un drama, o dos, de Ricardo Morales la noche anterior hasta la madrugada. Con Orante estuvimos la semana anterior, Rubén lo ve más seguido. Me dicen que el sábado hay una charla de Damaso en Lynch sobre un poeta español, no sé quién, con invitaciones. Irá Scarpa, Soubirón. Soria se negaba a invitar a Soubirón. Y no sé de quién más, muchos chilenos, Santiago Labarca, etc. Visiones fugaces desde el escondite. Hay que recitar poemas originales del canto general, el 2 de septiembre de 1948. El domingo último vi a Pablo por primera vez desde el año pasado.
Rubén me telefonió después del almuerzo diciéndome que tenía encargo de citarme a su casa para las 3:30 de la tarde, sin mayores explicaciones. Comprendí vagamente que podía tratarse de algo relacionado. A la hora indicada, a pesar de venir desde la avenida Lazo, estaba en ella ya en antecedentes de lo que pasaba. Manuel Solimano nos pasaría a buscar en la camioneta para llevarnos a la cita. Cuando llegué, Rubén jugaba a la rayuela con los Mason y Samuel Letelier y Roa. Llegó la camioneta y nos fuimos enseguida sin preguntar nada. Pero yo pensaba que íbamos lejos, fuera de Santiago. Mi sorpresa fue cuando llegamos a una casa con jardín en Providencia y nos hicieron bajar. Pablo estaba en una salita hacia la calle, comunicada con el comedor donde un grupo de personas estaba reunido. Saludé a Delia primero. A su lado estaban Laurita, Fernando, Mimi, Gordo. En la salita estaba Abarca. Pablo estaba más gordo, con bigote y mosca. Un bigote grueso, abundante. Llevaba su chaqueta de pana color miel. Después de los saludos, nos pusimos a conversar, a lo que salía con cierto desorden, preguntas sueltas cerca de las personas. Adelante, José Hilton. Visões fugazes no esconderijo. Você tem que recitar poemas originais de canção geral em 2 de setembro de 1948. No domingo passado, vi Pablo pela primeira vez desde o ano passado. Rubem me telefonou depois do almoço, dizendo que ele estava encarregado de me chamar para sua casa por 3:30 da tarde, sem maiores explicações. Entendi vagamente que poderia ser algo relacionado. Na hora indicada, apesar de vir na Avenida Lazo, eu já estava nela, no fundo de que estava acontecendo. Manuel Solimano iria buscar-nos na caminhoneta para nos levar à consulta. Quando cheguei, Rubem estava tocando amarelinha, jogando amarelinha com os maçons e Samuel Letelier e Roa. A caminhoneta chegou e saímos imediatamente, sem perguntar nada, mas pensei que estávamos indo longe, fora de Santiago. Minha surpresa foi quando chegamos a uma casa com jardim em Providência e eles nos fizeram descer. Pablo estava em uma pequena sala de frente para a rua, conectada à sala de jantar, onde um grupo de pessoas estava reunidos. Cumprimentei Délia primeiro. Ao lado dele estavam Laurita, Fernando, Mimi e Gordo. Na sala de estar estava Abarca. Pablo estava mais gordo, com bigode e barba. Um bigode grosso e abundante. Ele usava uma jaqueta de veludo cor de mel. Después de los saludos nos pusimos a conservar a lo que salía con ciertos desorden, preguntas sueltas acerca de personas, Lola, Ángel, Albertina. Era una salida no muy grande con un retrato al óleo de una mujer del Oriente. Nos dieron un vaso de whisky. El negro me dio unas explicaciones acerca de una invitación que había hecho a Rex para ver a Pablo. Hacía algún tiempo que él creía que yo lo había visto anteriormente. Se extrañó de que fuese aquella la primera vez que nos encontrábamos. Luego habíamos de leer en lo que había escrito últimamente más de 70 páginas del canto general, todo hecho entre el 27 de julio y el 10 de agosto, según me explicó. Conversando, el negro dijo que ya estaba bueno que Pablo empezara a ver gente con más liberalidad. A lo que éste contestó
que se espera un poco que no había que ir tan rápido. Primero veía a sus amigos, después, más adelante, podría ir aumentando la cosa. Leyendo en voz alta a todos, El fugitivo, escrito en un cuarto escondido de Valparaíso. La lectura se empezó a preparar poco a poco y debe haber comenzado alrededor de las 5 de la tarde. Primero nos dio algunos títulos, para elegir algo, entre ellos El fugitivo, Los conquistadores, Los padres de la patriarca, etcétera, los padres de la patria, etcétera. Algo correspondiente a la colonia americana, con algún título especial que no recuerdo. Como regalo de boda a la hija del doctor Cruz Coque, me dijo que le había mandado un poema sobre el padre Las Casas. Después de algunas dudas y consultas entre Delia y Pablo, dio el comienzo al fugitivo. Con su voz tan cargada de inflexiones, no habíamos sentado alrededor de la sala, quedando Pablo y el diván con Delia y Abarca. Al frente estábamos los demás con la gente de la casa. Delia Solimano, Meche, Manuel y su hija María Inés. El poema era más o menos largo y con muchos elementos. Mientras leía, explicó que había estado 3 meses en Valparaíso, en casa de unos obreros del puerto. Ocultó de tal modo que solo por un trozo de ventanuco podía mirarse afuera. Pasaba por allí gentes de más diversas condiciones, mujeres del pueblo, niños, marineros. Es curioso, decía. Desde lo alto se veía a lo lejos un trozo apenas del mar, un cemento pequeño de aguas, pero era tan bonito verlo. Allí me di cuenta de lo que le gustan a la gente las zapaterías. Había una zapatería en una esquina a la vuelta de la calle. Las gentes venían distraídas, caminando sin interesarse por nada o mirando simplemente alrededor, mientras oían sus voces conversando. De pronto, levantaban la cabeza y se encontraban con la vitrina de la zapatería. Era algo instantáneo y que nunca fallaba. Ver la vitrina y correr hacia ella era todo uno, y allí se quedaban en un buen rato mirando lo que ocurría con un almacén que había más allá, ni con ninguno de otro negocio. Algunas cosas que salen en ese poema, explicó, son de esa casa y ese tiempo. Era la gente más buena que usted se puede imaginar. La imprecación a Valparaíso es bastante fuerte y le hice notar la convivencia de no publicarla, sino más tarde cuando la dictadura hubiera hecho crisis, pues me parecía muy seguro que tratarían de presentarlo como antipatriota, antiporteño, etc. Me encontró razón. Hablamos también de los nombres propios que aparecían allí, cerca de los cuales le hice ver la inconveniencia de meter elementos tan transitorios en un poema de esa clase, que podía aspirar a la más larga supervivencia. Sus ideas sobre el particular son inflexibles y no le convencí en nada. En síntesis, cree que es su deber usar la virtud indestructible de su poesía para estigmatizar a estas personas del régimen. Le expuse a mi modo que de todas maneras les hacía un favor nombrándolas, al sacarlas del anonimato, para ponerlas en un libro de poesía de calidad, y que hoy día, si un abuelo de cualquier persona apareciese nombrado en un poema, digamos, de Víctor Hugo, aunque fuese de la peor manera, de todos modos daría ilustre a esa persona, porque el tiempo tiene esa cualidad. A cierta distancia, lo pasado se identifica como lo ilustre, bueno o malo. Las cortesanas célebres no denigran a nadie con su parentesco de abuelas. Fuera de estas consideraciones, yo pensaba, los funcionarios del régimen allí nombrados no son tan malos ni tan abominables como para ponerlos en verso. Pero esto no se lo podía decir debido a sus agravios personal contra ellos, lo cual, unido a su lirismo orgánico, que siempre se refirió a lo vivido por él mismo, en grandes dimensiones daba por resultado su modo de pensar. Los conquistadores, los padres de la patria. Después de leer El fugitivo, nos propuso que entre todos nos repartiéramos la tarea de dar lectura a los conquistadores. Así lo hicimos por turno. Al principio no fue nada fácil, pues las voces no estaban preparadas. Había carrasperas inoportunas, importunas, inseguridad en el tono, etc. Al extremo de que ocurrió, a veces, que más de alguno perdió el pie en una frase y ya no pudo recuperarse más. Le sucedió a Abarca. Al nombrar una palabra de corte literario, la confundió con otra de uso corriente. No recuerdo cuál fue, a lo que Pablo, sonriendo, le dijo:
Te creíste en la cámara aquí, lo que le hizo reír. Mas, cuando leía aquel, Pablo lo miraba con una especie de interés, como deleitándose que un hombre rudo, formado por sí mismo, que ha sido cargador jornalero, pudiera manejar su poesía leyéndola para intelectuales. Poesia heterogênea do autor, métricas e temas. Ele me disse que havia poesia atmosférica e histórias combinadas. Estava muito interessado em ler por si mesmo a entrevista de San Martín com Bolívar em Guayaquil, porque ele tentou dar uma explicação para aquela citação, cujos detalhes permaneceram no mistério da história. Fazer história a partir de dentro, disse ele, foi seu objetivo ao escrever o poema. Indiquei-lhe a brevidade dos versos narrativos, por vezes insinuando a necessidade de distribuí-los de uma certa maneira, adicionando pequenas partes, os títulos, etc. Ele me disse que talvez sim, hesitante, ele não gosta muito de consertar as coisas. Ele faz isso, deixa isso feito como ele pensava antes. Estava frio na sala, não havia aquecedor. Por volta de 22 horas, nós levantamos para alimentar, para comer. Finalmente, Manuel saiu por um momento para pegar algumas garrafas de uísque durante a comida. Rubem estava contando coisas sobre Dámaso Alonso. Fernando estuvo como siempre contando cuentos subidos de color, que a mí me ponían muy nervioso por María Inés, la chica de Manuel. Pero él es imperturbable y no se cuidaba demasiado. Como a las 12 nos paramos de la mesa y prepararon un lienzo de metal especial para pasar fotografías de color en la sala, tomadas por Manuel. De familia, algunas de Pablo de la Isla Negra, del Norte, Mamiña, Portomón, etc. Al despedirnos, Pablo quedó de mandarnos algún recado para vernos, pero especialmente me pidió que llevara a Juvencio al día siguiente, pues todavía estaría allí hasta la noche. El lunes después del almuerzo, llevé a Juvencio desde la biblioteca, pidió permiso por la tarde a Iglesias hasta allá. Mimi estaba solamente de visita y estuvimos hasta las 6 de la tarde conversando sobre cosas banales, la salud de la gente, etc. Algunos comentarios sobre política, muy escasos, los perros, Cocker Spaniels. Estaba feliz con su cutaca porque después de tantos meses de ausencia, lo había reconocido y andaba a su saga todo el tiempo. En las rodillas de Pablo estaba con las patas abiertas, bostezando como una taira al decir de hormiga. Juvencio, después de hablar unas pocas frases respecto a sus chicos, uno de ellos es ahijado de Pablo, se quedó callado y no habló más. Recuerdo que había una perra en celo de Manuel y habían llevado el de Pablo y el de Fernando para el caso. La hembra entraba y salía muy inquieta y los perros a veces la seguían, a veces no. Del de Pablo no se podía esperar mucho. Siempre habíamos hecho bromas acerca de que tenía complejos y era un introvertido. Tal vez porque era nuevo. El otro era más sano, indudablemente, tal vez más adulto, pero no había que desesperar porque en todo caso andaba bien orientado. La evasión de Chile, marzo de 1949. Debí haber hecho una nota sobre mi entrevista con Pablo la noche de Pascua en el departamento de Sergio, pero fui retrasando el hecho, no sé por qué, cosas que ocurrían, sucesos próximos que se esperaban de un momento a otro, en fin.
Creíamos que su salida del país estaba próxima y aguardábamos por momentos que aquello sucediera. Por lo tanto, apenas si dábamos importancia a sucesos más de rutina. Ahora mismo solo apuntaré a la ligera lo que se refiere a esa entrevista. En casa de Rubén había una fiesta de Nochebuena con árbol de Navidad y todo lo demás. Muchos de nuestros amigos estaban allí o llegarían alguna hora para vernos. La gente de la casa, familiares de Leontina, sus hermanos, Titi, Elba y yo. El chico Figueroa, el loco Letier, Roa, los niños, Regina y Sonia, etc. Para armonizar vagamente mis relaciones familiares, había ido a comer con mi hermana, María a la avenida Lazo, llevando un pan de Pascuas y una botella de cola de mono comprada en la bahía, regalando al llegar al centro dinero a los empleados Carmen Rosa, Meche y Toño. La comida fue cordial y luego salimos a la calle a encender cohetes durante un rato. Alrededor de las 11 me vine al centro, por fin, porque el aviso era que a las 11:30 pasarían a buscarnos donde Rubén. Tomé un taxi en la avenida Mata para llegar a tiempo y todo ocurrió tal como lo habíamos esperado. Antes de comer, habían dado con Tim, que se encontraba en Santiago desde hacía algunos días, enviado por El Mundo de Buenos Aires para hacer unas entrevistas a políticos prominentes de la oposición. Aunque esperaba estar de regreso para esa fecha, no había podido ser. Pero partía a la mañana siguiente después de un trabajo intenso que comprendía hasta un viaje a Concepción a visitar a Bernardo Araya, preso por el gobierno, con no sé qué pretexto. Las entrevistas principales de Tino eran a las 9 personas: Jaime Larraín, GM, Cruz Coque, Rudecindo Ortega, Salvador Allende, Elías Laferte, Roberto Aldunate, Alfredo Duhalde, Eduardo Frei y Araya. Entrevistas que no aparecieron en la prensa porque la tortilla se había dado vuelta cuando Jorge llegó a la Argentina. Pues Tino había tratado por todos los medios de comunicarse con Pablo antes de regresar, y su mayor aspiración era hacerle también una entrevista, pero las conversaciones no habían llegado a nada práctico, lo que lo tenía de bastante mal humor, quejándose de la burocracia inoperante del partido. Yo entendía que el partido le tenía desconfianza, con o sin razón, pero también me parecía que esa era la harina de otro costal, de ese caso. Lo importante era aprovechar la oportunidad que se presentaba para hablar con la prensa. No sabía dónde pasaría la Nochebuena. La gringa Lucy se había empeñado en no separarse de él y estaba en su hotel Capri, acostada esperándolo hasta que llegase. Chevele estaba sola en Buenos Aires, lo que no lo hacía feliz de ninguna manera, y su cara era bastante catatónica y deficiente. Hasta el último momento pensó que la entrevista con Pablo podía tener lugar. Yo no pude ocultar que esa noche lo vería, y esperaba todavía que fuese posible, sin decirlo, cuando nos metimos en un taxi para venirnos de donde Rubén. Juntos con él, Pancho Falcón había querido venir a dejarnos, no permitiéndolo nosotros, en una camioneta usada que había venido a comprar a Santiago. Os conquistadores, os padres da pátria. Depois de ler O Fugitivo, ele propôs que todos nós compartilhemos a tarefa de ler Os Conquistadores. Assim fizemos, cada um na sua vez. No começo não foi fácil, porque as vozes não estavam preparadas. Haviam carraspeiras, catarro na garganta inoportunas, insegurança do tom, etc. Na medida em que acontecia, às vezes, mais de um perdia o tom em uma sentença, uma frase, e não conseguia mais recuperar-se. Aconteceu com a Marta. Ao nomear uma palavra literária, confundiu-se com outra comumente usada. Não me lembro o que era. Ao que Pablo
sorrindo, disse: o senhor acreditou-se que aqui na câmara o que o fez sorrir? Quando eu li aquele, Pablo olhou para ele com especial interesse, como se deleitasse, apreciasse em um homem rude, formado por si próprio. O que tem sido constante é lidar com sua poesia, lendo-a para intelectuais. Que bonito como fala.